glorificamos todo lo que hace y lo que ha hecho y lo que está haciendo por nosotros y por cada uno de nosotros, ¿no? Hoy quiero compartirles un tema especial y lo titulé Animándonos unos a otros. Todos sabemos que el día de hoy iniciamos la Semana Santa, ¿verdad? La semana en la cual nosotros recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz y su gloria, su gloriosa resurrección. ¿Para qué? Para darnos a nosotros libertad del pecado, para darnos salvación y darnos ¿qué? Vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor mensaje que animarnos unos a los otros con este mensaje de la cruz? Todos sabemos, hermanos, que como seres humanos nosotros necesitamos animarnos unos a otros y más en estos días que estamos viviendo. Y yo quiero que tengamos en cuenta que aún los siervos de Dios no somos la excepción. Es más, todos los creyentes hemos necesitado en algún momento de nuestra vida ánimo. ¿Para qué? Para permanecer en la fe y ser fieles al llamado que el Señor nos ha hecho. Y si nosotros como creyentes necesitamos ánimo para permanecer, ¿qué será, hermanos, de la gente que no conoce el mensaje de la salvación? ¿Qué será la gente que no conoce al Señor? Recordemos, hermanos, que cuando los israelitas estuvieron listos para entrar a la tierra prometida, Moisés les dijo en un momento, tengan ánimo y sean fuertes. Pero vemos que seguidamente Moisés le repitió este mismo mensaje a Josué, quien iba a ser su sucesor. Deuteronomios 31, 6 al 7 nos dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Después llamó Moisés a José y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que daría, y tú, se la darás heredad. Más adelante nosotros también vemos, hermanos, en el libro de Josué, que el mismo Señor Jehová está animando a Josué. Josué 1.6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a tus padres. El versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, hermano. Aquí nosotros encontramos algo muy importante, y es que para el ánimo y la fortaleza que Josué y el pueblo necesitaban, deberían de permanecer con regularidad en la ley de Dios y deberían de cuidar, poner por obra todo lo que el Señor les había dicho. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu alma y todo te saldrá bien. Ahora, hay algo más y muy importante, hermanos. No solamente leemos que Josué debería permanecer en la palabra de Dios, sino que era necesario, hermanos, que la nación escuchara, aprendiera y pusiera por obra la ley de Jehová. Si tú vas al libro de Deuteronomios, capítulo 31, versículos 9 al 13, dice la palabra del Señor de siguiente manera. Moisés les dio esta orden, harás congregar al pueblo, hombres, mujeres, niños y los extranjeros que están en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. También los hijos de ellos que no lo conocen podrán oírla, y aprenderán a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivas sobre la tierra que vais a poseer tras pasar el Jordán. Ahora bien, si miramos nosotros, encontramos en todas las escrituras, se nos repite muchas veces el mandato explícito de que debemos ser personas de ánimo. Y no solo se nos dice que debemos ser personas de ánimo, sino que la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros debemos adquirir y cómo podemos tener ánimo. El Salmo 31:24 nos dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. En el Salmo 27:14
El rey David, siendo una persona animosa, él dijo, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas en Jehová. Entonces, hermanos, no tenemos que tener superpoderes para darnos cuenta y entender que la única manera de tener ánimo en nuestra vida es esperar en qué? Esperar en Jehová. Ahora, si vemos el versículo anterior, el del Salmo 27:13, leemos que David menciona claramente que lo que le ayudó a él a tener ánimo fue esperar en Jehová. David nos dice en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mis amados hermanos, este Salmo 27 es un salmo de ánimo, de aliento, y yo les invito a aquellas personas que están desanimadas o que quieren recargar el ánimo, lo puedan leer y estudiar y deleitarse de este salmo. Pero nosotros, volviendo a nuestro tema, el dar ánimo, esto resulta tan importante y fundamental en ciertas circunstancias de la vida. Pongamos un ejemplo, cuando un equipo algún equipo de deportes va perdiendo algún encuentro, ¿qué hacen los aficionados? Ellos cantan canciones, inventan palabras, cantan himnos, ¿para qué? Para levantar el ánimo de su equipo, ¿verdad? Pero esto en cuanto a lo deportivo. Pero en lo personal, la pregunta es, cuando nosotros estamos en una situación difícil, que estamos en un quebrantamiento de salud, una crisis financiera o la pérdida de un ser querido, ¿a quién nosotros acudimos para hallar consuelo, ánimo o dirección? Primero que todo, hermanos, nosotros tenemos que buscar ¿a quién? A Dios. Indudablemente, esta fue la actitud de David cuando enfrentó la crisis de la enfermedad de su hijo. Lo primero que hizo David fue buscar a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Lo primero que nosotros debemos hacer en cualquier crisis, situación, emergencia, lo que primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Segunda de Samuel 12:16 dice, entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó David, se retiró y pasó toda la noche acostado en tierra. Hermanos, esa es la prioridad, buscar al Padre ¿de qué? De toda consolación. Pero hoy traigo una noticia que a lo mejor ya tú sabes, pero sin embargo yo quiero decirte que las escrituras también nos incluyen a ti y a mí como parte del equipo de animadores responsables de motivar y consolar al hermano o a la hermana que está sufriendo. Tú y yo somos parte de ese equipo, tú y yo fuimos llamados a continuar con la obra que el Señor empezó. Acompáñenme por favor a la Biblia en el libro de los Corintios. Exactamente vamos a estar en el segundo, en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante ¿qué? Consuelo. Entonces, hermanos, si entendemos bien lo que nos dice este texto, es que si tú y yo hemos recibido consolación de parte del Señor, entonces tú y yo estamos llamados a llevar ¿qué? A llevar el mensaje de Cristo, el mensaje que Cristo nos dejó, llevar el consuelo a los que están desconsolados. Es necesario, hermanos, que entendamos que tú y yo somos parte de lo que el Señor Jesucristo inició cuando vino, cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces tú y yo estamos ¿qué? Llamados a llevar ¿qué? El mensaje, ese mensaje divino, llevar el consuelo a las personas que están en desconsoladas el día de hoy. La Biblia nos recuerda que consolar, hermanos, es uno de los atributos de Dios. Pablo indica que tenemos un Dios de toda consolación. Y en Juan 14:16 señala, y yo le pediré al Padre y les daré como consolador, les daré otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Entonces, hermanos, eso es en lo espiritual.
y nuestro Señor Jesucristo lo hizo perfecto. Él no tuvo error ni falla, lo hizo perfecto. Pero si nosotros miramos del punto humano, ¿quién es el responsable de continuar con esta tarea de animarnos y consolarnos? Muchas personas pensarán que esta tarea es de los pastores exclusivamente, ¿verdad? Pero mirando lo que nos dice el pasaje que acabamos de leer, no solamente esta tarea es de los pastores, sino también es de los líderes. Y es más, esta tarea aún te corresponde también a ti, te incluye a ti. Los pastores, en verdad los pastores tenemos esto como una tarea esencial de nuestra labor ministerial. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28 nos dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Proverbios 27, 23 nos dice: sé diligentes en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Hermanos, ser diligente significa nosotros ser responsables y asumir con prontitud las obligaciones y compromisos sin distracción alguna. Claramente a nosotros, pastores, y a todos los creyentes se les llama a tener una vida espiritual en orden y comprometida con el Señor. Es nuestro deber como ministros, como pastores, el cuidar y velar por lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y uno de esos cuidados es el velar por el estado de ánimo de cada hermano. Ese es un deber y un llamado del pastor. Pero hermanos, también veamos que hay una realidad objetiva, y es que no podemos obviar que una sola persona es incapaz de cumplir la tarea. Un solo hombre, una sola persona es incapaz de cumplir la tarea. Y el mismo Moisés tuvo que elegir gente capaz para ayudar a sacar adelante la tarea de atender las inquietudes del pueblo israelita, ¿verdad? Y ahí es donde entra el papel de los líderes. Los líderes, dice la palabra del Señor en Efesios 4, 11, 13, dice que, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Entonces el Señor, nos estamos dando cuenta que también, aparte del pastor, también llamó a líderes. Dice que a apóstoles, profetas, y evangelistas y maestros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vayamos a consolar, a compartir, a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Pero aquí es donde entramos a ver que la Biblia también te incluye a ti. Si tú no estás trabajando en la obra del Señor, si tú no sientes que estás teniendo un cargo de líder, ni que estás sirviendo al Señor, la Biblia señala que la labor pastoral de consolar a quienes sufren es una tarea tan suya como mía. Es una tarea tan del pastor como del líder, como de la persona que es del creyente normal. El Señor normalmente nos ha llamado a personas como a mí y a usted para desarrollar ¿qué? Para desarrollar su obra. Dios nos consoló con un objetivo. Veamos lo que dice la palabra de Dios, para que también nosotros podamos consolar a otros. El versículo 4 dice: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Yo te pregunto a ti, hermano, tú que no estás ahora llevando un cargo de servidor en tu iglesia, tú que no estás creyendo que fuiste llamado a trabajar en la obra, yo te pregunto, ¿tú has recibido consuelo de Dios? ¿Hemos recibido consuelo de Dios en diferentes situaciones y circunstancias? Pero si tú has recibido el consuelo de Dios, quiere decir que tú estás llamado a repartir, a entregar lo que por gracia recibiste, a entregarlo por gracia. Entonces nosotros que hemos recibido, también nosotros podemos consolar a todos los que sufren. Pensemos por un momento, hermanos. ¿Cuánta gente hay en el mundo en este momento angustiada, preocupada, desesperada por lo que está pasando?
Pensemos un momento, hermanos, que esta es la gran oportunidad que el Señor nos está colocando en nuestras manos como iglesia, como creyentes, para que podamos compartir el mensaje de salvación, para que podamos llevar el mensaje de salvación a esas personas que están angustiadas y desesperadas. Este es el momento en que el Señor está brindándonos para que como iglesia nos movamos a, ¿qué? A llevar el mensaje de salvación, para que no sigan partiendo más almas más allá sin tener la salvación de Cristo en sus manos. No estoy diciendo que salgan ahora a evangelizar calle arriba y calle abajo. Estoy diciendo que el Señor nos está colocando la oportunidad que por teléfono, por mensajes, por internet, por varios modos y diferentes pasos para que nosotros podamos compartir el mensaje que el Señor nos ha dejado. Entonces, ¿qué implica animar a otros? ¿Qué nos corresponde hacer, hermano? La respuesta incluye acciones como orar, proveer para sus necesidades, aconsejar, estar ahí con ellos, escucharlos, acompañarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, hay 3 pasos que debemos cumplir, hermano. Primero, consolar. Segundo, enseñar. Y tercero, ¿qué? Confrontar. En eso consiste en animarnos unos a otros. Consolar a todos los que sufren. El diccionario define consolar como aliviar la pena o aflicción de alguien. Y animar se define como infundirle vigor y alegría a una persona. Por lo tanto, hermanos, tanto animar como consolar van de la mano. Ayudamos a la persona, ayudamos a la persona cada vez que nosotros estamos cerca del que sufre. Le animamos a seguir adelante y no darse por vencido. Le prestamos el hombro para desahogar su pena o su enojo, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque la persona que está fuera del problema, de la crisis, va a ver más allá del mismo problema. Y así es más fácil buscar una solución para recuperar la esperanza y esto trae consuelo a las personas. Nosotros que tenemos la verdad, nosotros que somos líderes en el espíritu, tenemos la visión más allá de lo que ven nuestras propias narices. Tú tienes la oportunidad, hermanos, de pasar este mensaje, de quitar el velo que tienen muchas personas en sus ojos y destapar los oídos para que la palabra, para que el mensaje de Dios llegue a sus vidas y cambie radicalmente su condición. Proverbios 15:4 dice que la lengua que brinda consuelo es árbol de ¿qué? De vida. Entonces, hermanos, dispongámonos hoy para llevar el consuelo y ese ánimo a todas las personas que están pasando necesidad. No solamente estoy hablando a las personas que están desanimadas por lo que estamos viviendo hoy en día, el famoso coronavirus. Estoy hablando que muchas personas viven atribuladas, viven angustiadas, están perdidas aún en su propia ignorancia. ¿Por qué? Porque no han tenido oportunidad o no han estado dispuestos a escuchar de la palabra de Dios. Pero Proverbios 15:4 dice, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. Entonces, el segundo paso es aconsejar. Colosenses 3:16 indica que debemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros, instruirnos y aconsejarnos unos a otros ¿con qué? Con sabiduría. En ocasiones, hermanos, nos corresponde hacer el rol de ¿qué? De educadores que transmiten conocimientos puntuales con el objetivo solamente de que otra persona pueda desenvolverse mejor y llevar y cambiar su manera de vivir. Podemos nosotros, hermanos, como creyentes, como cristianos, podemos enseñar cómo restaurar la relación con Dios. Tú puedes perfectamente enseñarle al que está desviado del camino, perfectamente puedes guiarlo y llevarlo a que restaure la relación con Dios. Así como puedes también enseñarle a hacer un presupuesto. Puedes también enseñarle cómo disciplinar a tus hijos. Puede aún enseñarle cómo se puede comunicar con tu pareja. Y es más, le podemos enseñar a través de la palabra de Dios cómo perdonar y pedir perdón. Hermano, solamente debemos tener en cuenta que la gente es adulta y ellos son dueños de sus propias decisiones. Entonces no podemos nosotros frustrarnos o enojarnos porque las personas no hacen caso al llamado de Dios.
Nosotros cumplimos con hacer lo que nos toca en nuestra parte, comunicar el mensaje, llevar el mensaje de salvación. El tercer punto que hablamos era que nosotros debemos de confrontar. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, tengamos en cuenta que animar a una persona no significa siempre darle lo que le pide o lo que desea, sino que también lo que necesita, y en ocasiones lo que necesita esa persona no es un aliento, una comprensión o un abrazo, sino que lo que necesita es una amonestación. Y que se le trate con firmeza, que amorosa, para que tome conciencia de su mal proceder. Porque el buen amigo no es el que le dice a todo que está bien. El buen amigo es el que lo llama a uno, lo confronta y lo corrige. ¿Para qué? Para que enderezca sus pasos. Entonces, la clave de esto, hermanos, es en cómo lo vamos a hacer. Cómo podríamos generar un encuentro de la persona con Dios. Porque tengamos en cuenta que de la manera que nosotros lo hagamos, lo compartamos, podemos crear un rechazo o crear un bloqueo a la persona. Y lo ideal es que busquemos de estas personas que se arrepientan y lleguen a los caminos de Dios. ¿Para qué? Para que cambien su vida. ¿Cómo debemos hacerlo? Simplemente, como dice la palabra de Dios, con sabiduría. Colosenses 3:16 dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyéndose y aconsejándose unos a otros con toda ¿qué? Con toda sabiduría. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Entonces, es necesario, hermano, que entendamos que nosotros tenemos que hacer compartir este mensaje, a consolar a la gente que con sabiduría. El apóstol Pablo siempre nos recuerda que tenemos a un Padre misericordioso que nos ha consolado a todos y en todo. Esto quiere decir que a pesar de que nosotros tenemos errores y que tenemos conductas pecaminosas por las cuales nosotros merecíamos un castigo, Dios nos ha tratado ¿qué? Con misericordia. Ese es el mensaje de nosotros compartir, que nosotros también fuimos pecadores, somos pecadores y tenemos errores, pero que en vez de tener un castigo merecido, el Señor nos ha tratado ¿qué? Con misericordia, hermano. Tengan en cuenta que nadie puede hablar de restauración ni dar consejos desde una actitud prepotente, orgullosa o cargada de juicio, porque no somos más que seres humanos pecadores que recibimos misericordia, perdón y consuelo de nuestro Padre misericordioso. No es llegar y decir, es que tú eres pecador, es que tú haces, es que tú no haces. No, es llegar a compartir el mensaje de salvación de las buenas nuevas. Que de nuestra boca salga palabra que anime, palabra que fortalezca, palabra que restaure, y no que salga palabra de desánimo, de condenación y de desconsuelo, hermanos. Tengamos mucho cuidado que cuando nosotros hablemos nos parezcamos más a Jesús, que Jesús infundía vida al hablar. Jesús infundía aliento, esperanza. Y no que nos parezcamos a los amigos de Job que hicieron leña del árbol caído. Es mejor que cuando tú abras la boca para aconsejar, para levantar, que sea como Jesús lo hacía, con palabras de amor, palabras que traigan ánimo, que traigan aliento, y no palabras que traigan desconsuelo y desánimo. Debemos hacerlo con nuestro propio testimonio. ¿Qué mejor que tú enseñar, que tú mostrar, que tú darle a alguien algo que quieres que sepa con tu propio testimonio? El texto indica que debemos nosotros consolarnos los unos a los otros, a los que sufren, con el mismo consuelo que Dios te dio a ti. Cuando el Señor te consoló a ti en la crisis que pasaba, el Señor no te recriminó, el Señor no te señaló, el Señor te abrazó, te acogió con amor, te recibió en sus brazos y te dio la esperanza que nosotros necesitamos, hermano. Entonces, esto alude a que usted y yo tenemos una historia que contar. Tú y yo tenemos una historia que contar, porque también nosotros hemos llorado y sufrido tribulaciones, y también hemos necesitado que Dios
y otros nos consuelen. Entonces, qué mejor que con tu testimonio puedas tú compartir el mensaje que el Señor ha dejado de salvación. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Debemos hacerlo, hermanos, con sabiduría, como ya dijimos. Debemos hacerlo con paciencia. Con paciencia. La parte final del versículo 5 expresa, así también por medio de él tenemos que abundante consuelo. Esto quiere decir que el consuelo de Dios nunca nos falta ni nos faltará. El consuelo de Dios no es escaso. Esto quiere decir que se nos asignó un consuelo ilimitado, no es una cantidad limitada. O sea, Dios no está solamente ahí por un ratico esperando que lo que tú quieras y no se va. No, el Señor tiene consuelo abundante e ilimitado. Que Dios no se cansa de escucharnos una y otra vez. El Señor no se cansa de escucharte a ti y a mí una y otra vez pidiendo perdón, 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 perdón. ¿Por qué? Porque Él trae el consuelo. Él es un Dios de infinita misericordia. Que Dios siempre nos consuela cuando llegamos con nuestros corazones en pedazos. Entonces, eso quiere decir que tú tienes que tener paciencia. Cuando nosotros compartamos el mensaje de salvación, no quiere decir que si tú compartes hoy, ya mañana la persona se convirtió. Tienes que tú ser consciente que tienes que tener paciencia. Tienes que orar por esas personas. Tienes que comenzar a arar la tierra. Tienes que comenzar a preparar el terreno donde vas a sembrar la semilla del Señor. Entonces, 2 Timoteo nos dice que toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, aprender y corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. En otra versión dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, hermano. Este tiempo, esta Semana Santa que da inicio hoy, hermanos, es un tiempo que nosotros necesitamos emplear y sacar provecho. Es un tiempo en el cual, gracias al Señor, que estamos confinados a un encierro en el que no hay piscinas, no hay barbecue, no hay parque, no hay playa. Y es un tiempo en que nosotros debemos, ¿verdad?, regocijarnos y unirnos como familia a buscar, a escuchar la palabra del Señor. Es un tiempo en que ya es hora que sepamos que lo que el Señor nos está hablando es algo serio, que lo que el Señor quiere de nosotros es nuestro corazón, que lo que el Señor quiere es que nosotros nos arrepentamos y comencemos a andar en qué, en santidad. Gracias al Señor por este encierro, porque las personas que tomaban su Semana Santa como una semana de vacaciones, como una semana de descanso, va a cambiar su manera de pensar. Vamos a comenzar a buscar al Señor. Como conclusión, nosotros sabemos que como creyentes, hermanos, tenemos el reto de hacer de nuestra iglesia una iglesia acogedora, una iglesia abierta a los pecadores, hermanos. Tanto usted como a mí, Dios también nos ha elegido para hacer la diferencia en la crisis de la vida de alguien. Tú y yo fuimos elegidos y el Señor nos va a usar para hacer la diferencia en la vida cuando alguien esté en crisis. Tú y yo somos parte del plan de Dios para traer ánimo, para traer sanidad, restauración y salvación a todo aquel que está en pecado, en angustia y desesperanza. Hermanos, entendamos que cada vez que nosotros nos dispongamos a animar y consolar a otro, es que el único propósito que tenemos nosotros es de acercarlos al reino de Dios para que sus vidas sean cambiadas, para que ellos puedan conocer concretamente el amor de Dios. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La pregunta que yo hago hoy, ¿estamos realmente dispuestos a ser el instrumento que Dios ha acompañado y que Dios ha elegido para que nosotros llevemos el mensaje de salvación? ¿O simplemente estamos llevando nuestra vida cristiana como un pasatiempo? Romanos 10, 14 y 17, hermanos, dice algo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Y cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿estás tú
consolando a los desconsolados? ¿Estás haciendo el papel al que Dios nos llamó? ¿Estamos animándonos unos a otros? Yo quiero invitarte el día de hoy a que tomemos conciencia que como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados tanto desde el pastor, los líderes, como tú, ¿a qué? A llevar el mensaje de salvación. Que esta semana sea una semana en la cual nosotros podamos, como creyentes, mostrarle al mundo por qué fue que el Señor fue a la cruz del Calvario. Enseñarle al mundo que el Señor fue a la cruz del Calvario y cargó nuestros pecados, ¿para qué? Para salvarnos de una muerte eterna. Que podamos mostrarle al mundo la diferencia de lo que es vivir sin Cristo y vivir con Cristo. Que nuestra iglesia sea una iglesia de puertas abiertas para recibir al pecador, con el único propósito que sus vidas sean convertidas, que sus vidas sean transformadas y que puedan tener una relación de amor y plena con nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Amado Señor Dios, te damos gracias, Padre Santo, por este día, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque podemos, Dios mío, entender desde los cielos, Señor, que el propósito tuyo, Señor de los cielos, Señor, cuando vino a esta tierra, Señor, fue reconciliarnos con tu Padre, Señor, y llevarnos a una salvación, Señor, a una vida eterna, Señor. Pero también, Señor, podemos entender, Dios mío, Señor, que en ese plan, Señor, estamos incluidos, Señor, todos los creyentes, todos los seres, los creyentes, todos los que creemos en ti, Dios mío, todos los cristianos, Señor. Entendemos, Dios de los cielos, Señor, que tanto el cristiano, Señor, que solamente va a la iglesia, Señor de los cielos, Señor, como el pastor, como el líder, Señor, tenemos la gran responsabilidad, Señor de los cielos, Señor, de compartir, de llevar las buenas nuevas del Evangelio, Señor, para poder rescatar, Dios mío, Señor, y salvar, Señor, a los que están en la oscuridad, que están perdidos, Señor. Padre, por favor, danos esta semana, Dios mío, Señor, Padre, la oportunidad, Dios de los cielos, Señor, de orar por las personas, Dios mío, que en realidad te necesitan, Dios mío, cielo, Señor. Danos, Dios mío, la fortaleza y el valor, Dios mío, Señor, Padre, de poder sembrar esa semilla en sus corazones, Dios mío, cielo, Señor. Para que podamos ver, Dios de los cielos, Señor, ese fruto, Dios mío, Señor, hecho realidad, Señor, en las vidas de muchos, Señor, de los cielos, Señor. Amado Señor Dios y Padre bueno, colocamos tu iglesia en tus manos, Dios de los cielos, Señor. Permítenos, Dios, Señor, seguir buscando la santidad de los cielos, Señor. Permítenos, Dios, Señor, seguir adelante, Dios mío, en nuestros caminos, Dios mío, Señor, que a veces los encontramos empedrados, Señor, los cielos, Señor. Permítenos, Dios mío, Señor, tener la certeza, Dios mío, Señor, de saber, Señor, y creer, Señor, que tú estás, Señor, en los cielos, Señor, dándonos, Señor, la mano para salir adelante, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te invitamos a que te quedes con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, seguimos esta semana. Mañana vamos a tener 24 horas de oración. Hoy vamos a poner nuevamente